¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como cada 15 días, las charlas con este gran periodista y amigo Luis Guillermo Hernández, a quien por supuesto saludo con muchísimo gusto. Querido Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, querido Jesús, un gusto saludar también a tu audiencia en este domingo de charla. Charla, pues debería ser charla de Jesús y Guillermo, porque en realidad sin ti no habría posibilidad de desarrollar ningún tema en este excelente, sabrosísimo intercambio. No, hombre, hermano, siempre el orgullo es nuestro de recibirte en tu casa y lo sabes. Oye, pues a ver, empecemos por el principio, caray. Hablamos de una semana en donde, por supuesto, el tema de la reforma judicial ha estado presente, en donde la oposición se roba literal ya hasta el nombre de los 43 para destacar el papel de los senadores de oposición, queriendo convertirlos en héroes porque dicen van a resistir esta andanada antidemocrática, dictatorial por parte de este personaje venido de Macuspana que nos quiere quitar toda nuestra tranquilidad, riqueza y atentar contra la perfección de este sistema judicial, que hasta un fontanero gana más que los jueces, según sus palabras. ¿Cómo valoramos, mi querido Luis, cómo valoras estas primeras reacciones que vemos tanto en los medios como en el mismo Poder Ejecutivo, de Norma Piña actuando de esta manera? Yo soy muy cuidadoso con eso, pero caray, a mí me parece un golpe de Estado técnico tratar de impedir que un poder que un poder intente impedir al otro que haga, pues, para lo que fue electo, literalmente. ¿Cuál es tu sentir, hermano? Yo creo que esta semana que concluyó, asistimos a el derrumbe absolutamente estrepitoso de un modelo de país, de un modelo de nación que durante los últimos 40 años Jesús Ujú. controló y tuvo prácticamente supeditado a toda, toda la estructura, a toda la estructura de instituciones en México, un modelo en el que una mayoría compuesta principalmente por gente que opina igual, que piensa igual y que es muy próxima al neoliberalismo, pues controló, diseñó y estructuró el país a su antojo, a su imagen y semejanza, y que ahora que lo ha perdido, simple y llanamente no encuentra, querido Jesús, ni la narrativa para disputarlo, ni los argumentos para convencernos, ni la estrategia para intentar salir adelante en su estrepitoso fracaso y estrepitoso derrumbe. Todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana, ha sido la reiteración de los métodos, el pataleo, el argumento falaz, la mentira, el intento de construir con los medios un movimiento inexistente, el agrandar, el maximizar, magnificar una, una protesta que en realidad es minúscula y sobre todo carente de pueblo, carente de apoyo popular. Y hemos visto también la misma estrategia que durante los últimos 6 años la oposición intentó establecer como dinámica, la estrategia de presionar, de extorsionar discursivamente a un proyecto que tiene perfectamente claro lo que hay que hacer con el país y lo está llevando a cabo. Vimos a los diputados y senadores de la oposición eh, lanzar pues alertas apocalípticas sobre lo que supuestamente iba a pasar o va a pasar en México si se cambia la estructura judicial que hoy todavía existe. Vimos a los líderes partidistas tratando de convencernos de que ese modelo que durante 40 años nos propinó fracasos judiciales, dilación en términos jurídicos y profundísima corrupción de jueces, magistrados y ministros, es lo idóneo, es lo ideal y es el paraíso judicial mexicano. Y quieren convencernos a nosotros que vivimos
esa corrupción, esa dilación, ese retraso, esa burla de que eso no ha existido, que vivíamos en un país completamente distinto, ideal, idílico, que solo está en sus cabecitas. Y vimos también, mi querido Jesús, la manifestación más clara y contundente del pueblo de México, la manifestación de que esta transformación va porque va, de que este cambio va porque va, y sobre todo con el argumento principal. México ya no aguanta más el estado de cosas que había antes de 2018. Y ahora que tenemos la oportunidad de transformarlo y de cambiarlo, ninguna ministra achichincle de oligarcas, ningún oligarca desprovisto de razones, ningún partido disminuido a la mínima expresión por el voto y el repudio popular lo pueden impedir. Así que en términos muy llanos, mi querido Jesús y querida audiencia, esta semana asistimos al derrumbe definitivo de esa oposición. Si insisten en esa receta, la cuarta transformación gobernará 2030, 2036, 2040 y tantos, porque es evidente que al pueblo de México le gusta, le fascina, le encanta, aprueba la posibilidad de desarticular todas esas redes de corrupción y complicidad y fundar un país nuevo. Sí, completamente de acuerdo contigo. Me parece que ese es uno de los puntos que no ha querido ver ni la oposición ni Norma Piña, y lo vemos en las calles. La falta de un apoyo popular a esta protesta, a este paro. Hoy por hoy, la gente no ha representado para ellos ningún drama el paro judicial, esa es la verdad. Y yo recuerdo ahora que bloquearon la Cámara de Diputados, un hecho que lo destacaba, querido amigo, para entender ese comportamiento incluso hacia el mexicano y mexicana de a pie. Bloquean, ¿no? Hay gente que tiene que cruzar el puente peatonal, ¿no? Que se encuentra precisamente afuera del recinto legislativo para ir a sus trabajos, y una de las personas dice del Poder Judicial, pues no, no puede pasar, porque tenemos bloqueado. Ahora sí que, pues hágale como pueda, madre, porque por aquí no va a pasar. O sea, es una señora de la tercera edad la que quiere pasar, ni modo que se cruce la avenida, les dice todavía, oye, pues tengo que ir a darle toda la vuelta, y la respuesta es, pues no hay de otra. Entonces, ahí te das cuenta precisamente esa, esa falta de humanización de la ley, la humanización del Poder Judicial, el democratizarlo para que le respondan precisamente a la ciudadanía, porque de otra manera jamás van a sentir que la ciudadanía es su jefa, y sobre todo que le deben algo a los mexicanos y a las mexicanas, porque hoy por hoy siguen en ese papel de decir, nada está mal. Nada está mal, la gente no entiende qué es el Poder Judicial funciona. Acabamos de ver una entrevista con Paola Rojas, de un integrante del Poder Judicial, que de plano dice, no, si sí funciona, es como un drenaje, ahí de vez en cuando se huele mal, pero de que funciona, funciona, ¿no? Entonces dices, maestro, tienes más de 7,000 ligas familiares, tienes una consejería jurídica que en más de 2 décadas ha castigado a 600 jueces haciéndoles así en la manita. Y tienes, caray, el 30% de la gente acude a tribunales, es decir, el 70% de la gente con un problema no quiere ir a tribunales, pero ellos enfrascados en lo mismo, oye. Los trabajadores del Poder Judicial, la base, los de abajo del Poder Judicial y también los de arriba, la élite del Poder Judicial, cometieron una cadena de errores verdaderamente, verdaderamente elementales. Los de abajo, la tropa, la gente que está en los juzgados, en los tribunales, en la Suprema Corte, trabajando todos los días, la gente de la estructura judicial cometió el error de aceptar la narrativa de las élites del Poder Judicial.
esa narrativa de que su trabajo está en riesgo, de que sus posiciones están en riesgo, de que se acaba el servicio profesional de carrera, que se acaba la posibilidad de ascensos y que se acaba la estructura judicial como la conocíamos. Cometieron el gravísimo error de darle la espalda al sector al que pertenecen, que es el pueblo de México, porque las asalariadas, los asalariados del Poder Judicial, la gente de administración, la gente de secretariado, la gente de servicios generales, la gente de archivos, la gente que opera, la gente que constituye la entraña del Poder Judicial, está igual de jodida que muchos trabajadores, que muchas trabajadoras del país, que apenas este sexenio volvieron a ver la dignificación de sus salarios y de sus condiciones laborales. Y sin embargo, se lanzaron al grito de no hay ningún cambio que sea posible en el Poder Judicial y aquí no pasa nada, cuando tendrían que haber acompañado esta transición y esta transformación como los principales interesados en acabar con la estructura de privilegios que impide el verdadero ascenso del talento para hacer prevalecer la categoría del compadrazgo y el amiguismo. Cometieron un grave error también los de abajo, insultando a quien les da de comer, al pueblo de México, al que paga sus salarios, al que paga sus prestaciones, al que se deben en este sentido, asumiendo que todos los que no conocemos de leyes somos estúpidos o estúpidas y no podemos entender lo que hace un juez, un secretario de acuerdos, una jueza, un magistrado, un ministro. Nos faltaron al respeto asumiendo que todos nosotros tenemos la obligación de pagar su salario, pero no tenemos el derecho de exigirles cuentas. Que tenemos la obligación de mantener sus privilegios, pero no tenemos el derecho de definir y de decidir quiénes sí y quiénes no. Y esa cadena de errores les estalló en la cara esta semana, mi querido Jesús, cuando fueron a tomar el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando fueron a tomar la Cámara de Senadores, cuando fueron a postarse a las afueras de la Suprema Corte y nadie los acompañó y nadie se sumó a su protesta. Y los pocos que pasaban por ahí no hacían más que escupirles a la cara su desprecio y su indiferencia. Ese error que se sintetiza perfectamente en la sarta de tonterías que todos los días vierten los medios de comunicación tradicionales, la lideresa de los trabajadores del Poder Judicial, ha sido su peor y más grave error. Y por el otro lado, mi querido Jesús, la élite del Poder Judicial, los machuchones, como diría López Obrador, se equivocaron desde mucho antes de de estas últimas semanas, de estas últimas jornadas, cuando comenzaron las mesas de trabajo de la reforma judicial allá por el mediados de 2023 y simplemente las ignoraron, suponiendo que no alcanzaría mayoría la cuarta transformación en 2024 y que prácticamente estaba muerta la iniciativa de reformas al Poder Judicial. Se equivocaron en un cálculo político, apostando por una oposición desarticulada, fragmentada y sin liderazgos. Y se equivocaron al manifestar su arrogancia, su absoluta incapacidad de conciliación y de respeto entre poderes, y se equivocaron al elegir a una corrupta y torpe presidenta del Poder Judicial, porque el gran atentado contra el Poder Judicial de la estructura que estamos desmantelando, el gran destructor de este Poder Judicial neoliberal, no es
de ninguna manera, mi querido Jesús, no es la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora se va a aprobar la próxima semana en la Cámara de Senadores. No fue López Obrador, no fue Claudia Sheinbaum, no fueron los senadores, no fueron los diputados quien verdaderamente destruyó al Poder Judicial Federal neoliberal. Fue Norma Piña, con sus actitudes y su incapacidad de entender el momento histórico que está viviendo el país. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahorita, como bien señalas, estos medios de comunicación también, es decir, está esta élite del Poder Judicial entregada totalmente al poder económico. El presidente decía algo muy interesante, no sé si coincides conmigo, cuando dice, nos interesa no solamente separar al Poder Judicial de la política, sino del poder económico, que en realidad es, desde mi punto de vista, el que está detrás de todas estas campañas que vemos y escuchamos, de este veto literal, por ejemplo, a las marchas de estudiantes a favor de la reforma que hizo Televisa y Televisión Azteca, que ahí los apuntaron de poquito y luego les cambiaron el término, dijeron que estaban a favor, en contra, en fin, ¿cómo decirlo? Esta especie de tratar de potencializar a estos jóvenes de la Facultad de Derecho, de colocarlos como el 68, por ejemplo, hacer el paralelismo como tal, ¿no? Yo también te lo juro, cuando escuché eso, dije, bueno, estos se cuelgan de cualquier hecho histórico porque ellos no tienen referentes. Y llegar a un asunto, querido Luis, que a mí en lo personal me indigna mucho, te soy honesto, esto de llamarse los 43. Es decir, ¿cómo se atreven literal a compararse pelafustanes como Ricardo Anaya, como Marco Cortés, como el propio Alejandro Moreno, ubicarse en el caso de los 43 cuando sabemos perfectamente lo que significa ese número, lo que significa esos términos para este país en una herida que no cierra todavía y que estos sujetos y sujetas nos confirman que solamente les importa aprovechar la tragedia ellos y sus intelectuales como Denise Dresser? Por eso, precisamente por eso, por su oportunismo, por su desfachatez, por su cinismo, mi querido Jesús, por este agandalle de símbolos que le duelen al pueblo de México, que sangran todavía por las heridas del pueblo de México, es que el pueblo, es que la gente, es que la sociedad los repudia, los repudió y los mandó al diablo en términos políticos en la elección de junio pasado. Precisamente por esa actitud que comentas con absoluta precisión, es que uno sabe perfectamente que en el PAN no hay nada que buscar porque todo está podrido. En el PRI no hay nada, absolutamente nada que buscar porque todo está podrido. Y en lo que queda del PRD, pues, pues ya no hay ni qué buscar, ni hay dónde buscar, se desapareció. Esta desfachatez, mi querido Jesús, esta, este cinismo, este cretinismo con el que intentan construir un movimiento de resistencia, un movimiento opositor, un movimiento pues que intente detener esta transformación, esta avalancha de cambios, en realidad es un pataleo sin ningún sentido y sin ningún futuro, porque la próxima semana vamos a ver cómo en el Senado de la República se concreta esta transformación y esta reforma constitucional y prácticamente no habrá ya camino que recorrer para los opositores una vez que ocurra este hecho. Algunos intentan desde los medios tradicionales, desde sus voces aliadas, querido Jesús, intentan construir una, un discurso, una narrativa de que vienen tiempos oscuros para México. Pero igual que pasó con la reforma que constituyó el nuevo modelo educativo, con las transformaciones en el presupuesto federal que derivaron en una serie de nuevos beneficios sociales, igual que todos estos cambios que hemos visto a lo largo de todo este sexenio,
Cuando asistamos en los próximos meses, en los próximos años, a la transformación del Poder Judicial, vamos a confirmar que estaban equivocados, que era lo mejor para el país y que ellos ya no tienen nada que ofrecer. Fíjate, yo estoy de acuerdo en eso, en que no tienen ya gran cosa que ofrecer como tal. A mí me queda claro cuando uno revisa y preguntas, ¿por qué no quieres que se reforme el Poder Judicial? O sea, ¿por qué es tu necesidad de que se reforme? Y llegas a ese punto en que después de la reforma judicial vienen otras reformas que van a tocar los ejes financieros. La minería, viene por supuesto lo que tiene que ver con el agua, viene lo que tiene que ver con el litio, viene por supuesto también lo que son las comunidades indígenas, en fin, varias reformas más que conforman el plan C, la eléctrica por supuesto, que no le conviene a los grandes empresarios, empresarios grandotes, no tener jueces a modo, porque Sí. los que han echado atrás esos son los jueces a final de cuentas, los jueces y los medios, que son los últimos pilares de esta derecha conservadora y que por lo mismo presionan por todos lados en cuanto tienen la mínima posibilidad, llevando el discurso a un nivel verdaderamente ínfimo en cuestión de categoría, pero superlativo en cuestión de denostaciones, y en donde ya no encuentras ningún argumento. Veíamos a Norma Piña marchar también con este grito: el Poder Judicial no se va a caer, cuando ellos insisten en esta narrativa de que se va a destruir el Poder Judicial, cuando se les pide que modifiquen el Poder Judicial. No es posible que sigan defendiendo, insisto, una consejería jurídica que no castiga a nadie. ¿Esto de qué te da cuenta? Que hay una profunda corrupción. Claro, nos pueden decir, no somos corruptos. No, pues no, no lo sabemos, ni siquiera sabemos si eres corrupto como tal, porque lo que hay son denuncias. Y uno de los puntos que tocabas, querido amigo, y para mí es sustancial, es eso, ese desprecio a la mayoría, ese desprecio al hablarle no sé a quién, hablarle a los suyos como si ellos fueran una mayoría cuando son la minoría y les cuesta mucho trabajo aceptarlo, que hay una especie de reconfiguración del poder en donde ahora la mayoría se dio cuenta de que su voto cuenta, así de sencillo, y que su voto se ejerce y cuenta lo mismo que cualquier persona con dinero, sin dinero, que mientras esté en este país. Y me parece que eso es una de las grandes afrentas a estos personajes, el hecho de que la gente, de que alguien que para ellos es desechable como tal, defina el derrotero de algo que les interesa, algo que les pega, de algo que para ellos es esencial para seguir saqueando este país, oye. Yo me pongo en los zapatos, digo, en las chanclotas de ciertos opositores, por ejemplo, Claudio X González. Me pongo en los zapatos de ciertos mafiosos como Manlio Fabio Beltrones, como los priistas y panistas que durante los últimos 40 años tuvieron el poder en las manos, mi querido Jesús. Sí. 40 años de sus vidas vivieron definiendo el destino de este país, marcando la pauta política, social, económica, cultural de esta nación. Durante 40 años, prácticamente las dos terceras partes de sus vidas, fueron los dueños del país, los dueños de México, y no conciben, no entienden, no les cae el 20 de que perdieron el poder, de que hoy se reconfiguró el poder en México y está en otras manos, en las manos de sus adversarios, en las manos de quienes menos esperaron, en las manos de gente a la que despreciaron durante todas estas décadas, a la que incluso atacaron, en algunos casos asesinando a muchos líderes de la izquierda. Y esa izquierda que hoy está en el poder está deshaciendo todo lo que construyeron para aprovecharse de México. No les cabe en la cabeza el hecho de que este país ya no es suyo, ya no les pertenece, ya no pueden mandar, ya no pueden definir, ya no pueden decidir, ya no pueden hacer y deshacer con este país, con su presupuesto y con su pueblo. Y entonces me los imagino, me imagino a Claudio X González en la madrugada, mi querido Jesús, despertándose
a las 3 o 4 de la mañana, con un grito agónico de pesadilla, de darse cuenta de que efectivamente perdió el poder. Me imagino a Manlio, me imagino a Gamboa Patrón, me imagino a toda esta rufla de rufianes viéndose al espejo y diciéndose, ya no mando en este país, ya soy uno más en este país. Y cada que pienso en eso, mi querido Jesús, cada que me imagino a estas miserables personas lamentándose por haber perdido al país, se me dibuja en la cara la más satisfactoria de las sonrisas, porque gracias al pueblo de México, gracias a 36 millones de almas que coincidieron en el anhelo del cambio y la transformación, este país se va moviendo hacia una nueva estructura, hacia una nueva forma de entender al país, hacia una nueva forma de entender a la sociedad. Y es bellísimo, bellísimo darnos cuenta de que es una realidad. Entonces, creo que lo único que nos queda hacer con con estos estorbos democráticos y con toda la runfla de, de achichincles que tienen todavía en los medios de comunicación, en los espacios académicos, en los espacios de discusión, es seguir machacándoles la idea: perdiste el país. México ya no te pertenece. Está en manos del pueblo y el pueblo, con amor, con responsabilidad, lo cuidará, lo sanará y lo llevará a una nueva realidad. Ahora sí que tengo que hacerte una pregunta, Luis. Vamos a jugarle al brujo, es que nos encanta a ti y a mí. ¿Habrá, habrá senador y senadora que dicen ellos traidor o cómo ves? Yo creo ¿Y a quién le que, ves pinta de? mira, quedó por ahí un senador de Tabasco, de primera minoría, de segunda minoría, de representación proporcional del PRD, que es muy cercano, muy amigo, muy compañero de Adán Augusto López Hernández. Y creo que ahí está el voto que hace falta, el único en términos numéricos que hace falta. Pero además creo, y lo creo sinceramente, que de las filas del PRI van a salir por lo menos otros 2 o 3 votos para para la próxima semana, para la votación fundamental de la reforma judicial. Y te voy a decir por qué. Porque no sé si te diste cuenta, pero el senador del PRD que se pasó a Morena fue designado presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, una posición sumamente importante en la que va a tomar parte de una discusión fundamental para la transformación de los proyectos ganaderos a lo largo del país. Y ahí, si te revisas y también invito a la gente para que me entienda un poquito esta maraña, si te fijas bien en las presidencias de las comisiones del Senado, en cómo quedaron repartidas, en cómo quedaron constituidas, vas a identificar con mucha claridad a quienes van a convencer de pasarse de este lado. Hay 2 certezas y las platiqué hace unos días, el viernes, el jueves, con amigos en el Senado de la República. El proyecto de transformación está cambiando mucho la realidad política, pero sobre todo está cambiando las realidades regionales, estableciendo nuevos liderazgos y nuevas perspectivas regionales. Algunos senadores, algunas senadoras que tienen perspectivas políticas para las próximas elecciones estatales en los diferentes estados, saben perfectamente que solo siendo candidatas de Morena, siendo candidatos de Morena, pueden tener posibilidades reales de alcanzar la gubernatura. Y allí hay mucho juego político
y mucho jugo político por exprimir en en los próximos años. Así que ahí está la pista. Busquen quienes quedaron en las presidencias de las comisiones del Senado. Busquen quienes quedaron en las secretarías de cada una de estas comisiones del Senado. Y la próxima semana, la próxima semana que haya votaciones de este tema, hablamos a ver si coinciden. ¿Qué te iba a decir? Es decir, no le estás dando beneficio a la duda a Lito, que dijo que están fuertes, consolidados, echados para adelante. Alito no tiene absolutamente nada que ofrecerle ni al pueblo de México ni a la militancia que todavía queda en el PRI. Alito no tiene nada que ofrecerle a los senadores, a las senadoras de su bancada en términos de perspectiva de futuro. Alito no tiene absolutamente nada que ofrecerle a ningún aspirante a algún cargo de gubernatura en los estados. El PRI no tiene absolutamente ningún futuro, por lo menos no en lo inmediato. Esa dinámica nos explica con mucha claridad por qué van a brincar hacia la cuarta transformación muchas figuras, no solo una, no solo dos. Yo le echo la mirada a tres. Por ahí, por ahí veo una clara desbandada. Totalmente, totalmente de acuerdo, mi querido amigo. Ahí tiene usted, amigos y amigas de esta comunidad, como cada 15 días, las charlas con el gran Luis Guillermo Hernández, a quien, como siempre, te agradezco muchísimo, querido, que estés con nosotros. Al contrario, mi querido Jesús, muchas gracias a ti y a la audiencia por esta charla que me encanta, que me pone de buenas y me deja sonriendo el domingo como la revista de la Chimoltrufia. La disfruto el domingo y la disfruto toda la semana. Así que muchas gracias. Y por cierto, ahí si tienen la oportunidad de sintonizar mi canal, Luis Adelante. Guillermo Hernández Sexta W, pues ahí estaremos también dando la batalla, mi querido Jesús. Sexta W para que usted, por supuesto, siga al gran Luis Guillermo Hernández. Todas las noches estás transmitiendo en vivo. Sí, estuve un poco fuera porque se me averió el equipo de transmisiones, pero bueno, mira, ya tenemos cámara nueva, luces nuevas, hasta me restiré tantito la cara para que no se me vieran las arrugas, mi querido Jesús. Amigo, como siempre, muchas gracias. Un abrazo para ti y un gran saludo y mi aprecio para tu audiencia.